Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Ensamble México TV. Y el día de hoy tenemos unas maravillosas sorpresas, no sin antes agradecerles a ustedes la disposición de su presencia aquí con un servidor, Sergio Apan, junto con mi equipo de trabajo, Alan Tapia en los controles. Y bueno, pues ahorita, el día de hoy tenemos a dos grandes maestros de la actuación, Esteban Montes. Muchas gracias. Y Rafael Díaz. Rafael Rivera, mucho gusto. Rivera, ok. Bueno, ay, Eder. Bueno, un saludo a Eder Zárate, ¿eh? Y aquí está y no miento, así me lo mandó, ¿eh? Bueno, queridos amigos, recordarles que estamos en vivo y en directo en las 19 plataformas y contando, en Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube y lo que se acumule, pero también estamos en Ensamble México TV. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de una obra de teatro, pero sobre todo un homenaje luctuoso a un gran maestro, mi querido Esteban. Platícanos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues la obra de la que estamos hablando se llama In Memoriam, el zoológico, que es una adaptación que hizo el maestro Fernando Martínez Monroy a la obra de Tennessee Williams, El zoológico de cristal. El maestro Fernando Martínez Monroy, bueno, pues era uno de los grandes teóricos del drama en este país, heredero de la cátedra de la maestra Luisa Josefina Hernández, que lamentablemente también acaba de fallecer. Y bueno, pues él siempre hizo una investigación muy importante, muy interesante acerca de los géneros dramáticos, y en especial le interesaba mucho el realismo como uno de los estilos. Y efectivamente esta obra, pues al ser realista, le parecía especialmente importante, interesante, y pues hizo una labor muy amplia de revisión. Hay 3 versiones en inglés de la obra, y él pues revisó las 3 versiones y decidió a partir de estas 3 generar una versión única basándose en el material de las 3, para potenciar básicamente la estructura dramática de la obra. Es decir, que la acción, no hay ninguna adaptación, ningún tipo de adaptación en el sentido de lo que está ahorita de moda, que sea en México, no, nada de esto, sino simplemente tratar de quitar los elementos, digamos, anecdóticos que eran menos relevantes, y potenciar justamente todos los conflictos que el autor está planteando. Esto es lo que a él le interesó muchísimo. Él falleció el pasado 16 de diciembre de 2021, la obra la trabajó a partir de 2017, y bueno, finalmente nosotros como parte justamente de las actividades como compañía, somos la compañía Apeiron Teatro, que el maestro fundó, para homenajear la memoria del maestro Martínez Monroy, decidimos estrenar la que pues es finalmente la última puesta en escena que dirigió Fernando, y la verdad es que estamos muy contentos porque es un trabajo, digamos, que resume con mucho, que hace una gran síntesis de todo el trabajo que Fernando realizó a lo largo de 34 años como maestro y como investigador y como creador escénico. Entonces consideramos que esta apuesta es eso, es como la obra, vamos a decirlo así, o lo consideramos nosotros así, la obra maestra de Fernando como director de escena. Digamos que la obra cumbre, ¿no?, de todo el trabajo que ha hecho el maestro, en paz descanse. Mi querido Rafael, 25 años no es fácil, es la mitad de un matrimonio. Que bueno, yo me sorprendo cuando dice, tengo 25, 30 años de casa, güey, eres máster, ¿no? O sea, a estas alturas ya es un gran logro, sí. Exacto. ¿Cómo ha sido el proceso de la compañía, la madurez, todo este contexto? Bueno, la compañía tuvo diferentes momentos. En un primer momento era un grupo de estudio, digamos, ¿no? El maestro estuvo varios años trabajando y haciendo cosas en España. Recién llegó a México, empezó a dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue el primer lugar donde lo acogieron, y citó a algunos compañeros a continuar algunos de los temas que se habían quedado en el tintero. Entre ellos precisamente estaba Esteban, está Abigail Medina, que forma parte del elenco, entre otros actores. Citó a mucha gente, pero llegaron ellos, y ellos se constituyeron, digamos, como en un grupo de trabajo. Años después de haber trabajado en el puro análisis dramático, en la pura cuestión de la teoría dramática, decidieron, a partir del concurso de teatro que citó Alejandro Aura cuando recién entró el PRD al gobierno de la Ciudad de México, se tiene un montón,
citaron a este concurso de teatro griego y la compañía decidió actuar. Ahí es como se constituyó como Apeiron Teatro. De hecho, el nombre viene de una raíz griega, precisamente por esta cita. A mí me tocó llegar ya, cuando ellos ya estaban ahí, yo vi la obra. Cuando la mesa estaba puesta. Exactamente. Eso, así yo muy llegué a bien. triunfar ahí. Me cayó bien porque es sincero. No, yo ya llegué cuando estaba todo, con permiso. Sí, yo conocí al maestro en otro montaje, me invitó a ver Electra, a mí me gustó mucho la obra, y yo le hice unas propuestas, yo soy músico, yo le hice unas propuestas, ay, esto estaría padre que hiciéramos esto y esto y esto. Bienvenido, lo que Gracias. quieras. Aquí, eso, muy bien. Exactamente. Entonces, así fue como yo empecé a trabajar, ¿no? El maestro comentaba que, digamos, el círculo, el núcleo, digamos, de esta compañía se fue constituyendo a lo largo de todos estos años. Ya después de esto, bueno, pues han venido otros montajes, vino, por supuesto, el trabajo teórico del maestro fue ininterrumpido, ¿no? Durante todos estos años, incluso ahora, después de que ya no está con nosotros, muchos de sus cursos siguen estando en línea, seguimos trabajando con gente que toma la clase, digamos, virtual que el maestro dejó. Durante los años de pandemia tuvo la oportunidad de dejar grabada prácticamente toda la síntesis de la teoría dramática como él la manejaba. Entonces, él sigue dándonos clase, digamos, ¿no? Él sigue trabajando con nosotros de esa manera y bueno, nosotros retomamos como la parte escénica, la parte artística, que es lo que estamos poniendo ahora mucho énfasis. Pues ha pasado varias cosas, hemos tenido algunos reconocimientos de diferentes naturalezas, ¿no? Se nos ha reconocido a las actores, a las dramaturgias, a la dirección en diferentes premiaciones de las compañías de teatro. Entonces, bueno, tenemos sí una trayectoria y un cierto nombre, digamos, ¿no? Sí hemos estado por ahí en el escenario teatral durante todos estos años. Qué bueno. A mí lo que me llama la atención son dos cosas importantes, ¿no? El proceso del trabajo de todo lo que es la obra literaria y teatral, yo creo que de las más grandes expresiones griegas, ¿no? Porque el teatro griego es muy, muy demandante, obviamente, ¿no? Sabemos que es toda la base para seguir adelante en la cuestión del teatro. Ahora bien, lo que me llama la atención es la forma en cómo se expresan del maestro, porque se les ve el agradecimiento, el hecho de decir muchas gracias, aprendí esto, aprendí lo otro. ¿Cómo era el maestro? Exactamente, esa es la reacción. Los recuerdos de la perpetuidad de la memoria de este gran coloso del teatro. Bueno, pues Fernando Martínez Monroy era un ser muy excepcional en muchos sentidos. Tenía un sentido del humor brillante, poderoso y una capacidad de convocar a la gente. La gente lo escuchaba hablar y era de esas personas que lo escuchas hablar y te cambia la vida, ¿no? Y no exagero, porque la gente dice, seguramente está exagerando. No, de verdad, llegaba a algún lugar. Nos pasó, por ejemplo, cuando murió, las redes se volvieron locas verdaderamente cuando nos avisamos que había muerto. Y varias personas pusieron, yo no lo conocí personalmente, o lo vi una vez. Y a vez que hablé con él, me dijo una cosa que me cambió la vida. Era esa clase de persona. Entonces era un hombre profundamente generoso, profundamente empático, tenía una capacidad de conocer a la gente nada más de mirarla y de dar respuesta a muchas cosas. Era de estos maestros que escuchan y que saben escuchar desde un lugar que pues yo creo que pocas personas tienen esa capacidad de escuchar desde un lugar específico y de entender qué es lo que el otro necesita escuchar, necesita entender. No es una cuestión de qué es lo que quiere escuchar, no, sino qué es lo que necesita entender en ese momento. Y esta era la capacidad que tenía. Entonces, era un maestro en el sentido amplio de la palabra, conocedor profundo del espíritu humano, de la capacidad que el ser humano tiene de existir de muchas maneras, ¿no? Y observarlo en su gran complejidad. Y esto se volvía una cosa muy viva, tanto en el asunto docente, como en la escena, como en la vida en general. Entonces, pues mucha gente lo conoce y mucha gente nos cuenta esto, ¿no? Hay gente que nosotros no conocemos, mucha gente que yo no conocí, pero que hablan de Fernando y yo sé exactamente de qué están hablando. Yo lo conocí durante 25 años, efectivamente, un poquito más, y lo que de repente oigo, entiendo qué me están diciendo, ¿no?
Y esto es lo que generó, mucha gente cuando vivía planteaba así, pero ¿por qué lo sigue? Porque lo seguía mucha gente, muchísima gente lo seguía. Y se preguntaban, ¿pero por qué lo sigue? ¿Qué les da? Pues lo que nos daba era básicamente esta capacidad de escucharnos, y esta era la gran virtud de Fernando, era capaz de ayudar a revelar quién eras. Mi querido Rafael, una anécdota que hayas tenido con el maestro Fernando para después pasar a la obra que venís a presentar. Bueno, además de todo esto que está comentando Esteban, Fernando era un gran artista. O sea, sus procesos de montaje, sus procesos de trabajo, este mismo montaje que, como ya habíamos comentado, lo empezó a trabajar el maestro desde 2017, no es solamente la pandemia y todo esto lo que lo detuvo, sino que realmente el trabajo era muy minucioso, muy intenso, muy profundo. Para llegar a la escena, digamos. Fernando solía trabajar hasta que la obra estuviera lista, no cuando el calendario decía que ya había que estrenar, ¿no? Entonces el nivel de trabajo era así de profundo. En algún momento en una obra de Luisa Josefina Hernández que nosotros estuvimos trabajando, que se llamaba Figuraciones, había que hacer una pieza, nos encargó, digamos, la música, con una serie de criterios, etcétera, etcétera, etcétera. Era una música que la obra terminaba en una gran coreografía, había que estar haciendo la música al lado de la coreógrafa, al lado de la actriz. Entonces hubo muchos días en los que estábamos los cuatro así de, a ver, Pilar, va a seguir esto, ok, le bailas tantito, no sé cuánto, ok, allá, ok. Yo me iba a la computadora, escribía, a ver, noches enteras, ¿no? Despierta tantito, a ver, báilale esto, a ver cómo te funciona. A ver, le bailaba, sí te gusta, la coreógrafa también le gusta, ok, otro cachito, y así. Durante mucho tiempo, hasta que la música quedó como realmente se necesitaba para la puesta. Y creo que, bueno, para mí como compositor, como artista, es probablemente una de las piezas que yo más quiero por el nivel de trabajo que significó, ¿no? Por la forma, digamos, colectiva en la que esa obra se creó, ¿no? Wow, qué interesante. Queridos amigos, pues bueno, vamos a la cuestión de la obra. ¿Dónde, a qué hora y cómo? Estamos en nuestro foro de Apeirón Teatro, que ahora se llama Foro Fernando Martínez Monroy. Estamos ubicados en Dr. José María Vértiz 1054, a cuadra y media de Eje 5 Sur, Eugenia. Y las funciones son los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Wow, pues estamos ahorita viendo unas escenas, mi querido Alan, si me lo pasas a full. Estamos viendo escenas de lo que es el montaje, y bueno, pues es una estructura muy, muy interesante. Mi querido Rafael, ¿qué me puedes hablar acerca de lo que estamos viendo? Bueno, este montaje, como ya había comentado Esteban, pretende ir al momento en el que está escrita. Esta obra habla de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y entonces la idea es generar un poquito esta ambientación, que además resulta importante para la obra. Es decir, a un nivel anecdótico es importante que suceda en ese punto, en ese lugar, en ese momento, y sin embargo también se vuelve muy, muy valioso que esto trascienda la obra, el momento y el lugar, ¿no? Es decir, es una obra que va a acabar diciéndonos mucho a cualquier persona de cualquier momento. Esa es la característica de las grandes dramaturgias, de las grandes obras, ¿no? Que se vuelven inmortales. Entonces, lo que estamos viendo es precisamente esta recreación muy, muy minuciosa de este espacio, pero a la vez una gran intensidad emocional, ¿no? En alguna ocasión alguien también haciéndonos una entrevista viendo las fotos nos dice, se ve que pasan cosas muy intensas, ¿no? Nos dice, se ve que hay discusiones, se ve ¿Qué que actor no es intenso? ¡Por Dios! ¡Eso es una mentira! Exactamente, y esa es la idea. La idea, además de esta recreación, además de este cuidado minucioso que tuvimos de conseguir una producción muy, muy precisa de objetos y de cosas que realmente se ven muy de época, hay esta altura de actuación, digamos, ¿no? Creo que nuestros compañeros son unos excelentes actores, están trabajando a un muy, muy buen nivel, están logrando la dimensión de lo que la obra necesita a nivel emocional, ¿no? La intención, además, nuestro foro es un foro con 20 butacas, 22 butacas es lo que podemos tener,
tiene la intención de tener un trabajo íntimo, de un trabajo de gran cercanía, ¿no? Otros artistas, pienso por ejemplo en Ludwig Margules, alguna vez tuvo un montaje de gran intensidad emocional, donde teníamos al público aquí y entonces para todo el mundo era muy impresionante. Este es un poco como la apuesta que nosotros tenemos en nuestro foro, que la experiencia de cámara se vuelva completamente envolvente, por decirlo así. Entonces, a pesar de que el escenario está allá, estamos a 1 metro, la sensación emocional de lo que sucede nos envuelve por completo y esa es parte de la experiencia que queremos que nuestro público tenga. Bueno, pues queridos amigos, ya lo saben, repetimos el lugar, ¿a qué hora y dónde, por favor? Foro Fernando Martínez Monroy, estamos ubicados en Dr. José María Vértiz, 1054, Colonia Vértiz Narvarte, a 1,5 cuadras de Eje 5 Sur Eugenia. Y las funciones son los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Bueno, pues queridos amigos, estamos aquí en Ensamble México TV. Quiero agradecerle a Esteban y a Rafael. Mucho gusto. Ya no digo yo los apellidos porque luego me meten gol por ahí, mi querido Eder. Te mando un abrazo, querido amigo. Muchísimas gracias.